distribución basada en estadísticas, o sea, podemos sacar promedios, podemos buscar varianzas, podemos ver cómo es la distribución, en este caso de los datos, para ver si sigue una distribución gaussiana, si sigue una distribución estadística de otro tipo, si una distribución uniforme o algún otro tipo de distribución. Entonces, una vez que exploramos y visualizamos estos datos, vamos a poder empezar a plantear nuestro modelo, ¿sí? Después de esta exploración, vamos a contar con la información para plantear esta relación entre las variables involucradas, entre las distintas dimensiones, como les dije, en general, en un modelo que va a ser matemático, ¿sí? Normalmente los modelos se plantean en lenguaje matemático y ese lenguaje es el que va a codificar esta relación entre los datos, ¿sí? Si es una relación lineal, si es una relación de segundo orden, si es exponencial o cómo es ese comportamiento. Y esos modelos nos van a servir para, de alguna forma, entender ese sistema bajo estudio, ¿sí? Y lo vamos a usar con dos propósitos principales a esos modelos, que yo ya se los mencioné. En primer lugar, poder hacer predicciones sobre esos valores, ¿sí? Donde en ese caso vamos a trabajar con modelos de regresión, ¿sí? Es decir, a partir de datos pasados, es decir, a partir de datos que recolectamos, de hechos, de situaciones que ya sucedieron, lo que vamos a hacer es tratar de predecir cómo se van a comportar a futuro, ¿sí? Eso es lo que intentamos hacer con con estos modelos predictivos, ¿sí? Basados en modelos de regresión. Y sobre todo el historial que tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de predecir cómo se va a comportar a futuro. Claramente aquí, la cantidad de los datos que tenemos y la calidad de los mismos es fundamental. Cuanto mayor sea la cantidad de datos que tenemos, de alguna manera nos va a favorecer, ¿sí? Para poder tener un mayor historial y poder hacer un mejor modelo. Ahora, obviamente va a aumentar la complejidad porque vamos a tener en cuenta más variables, más condiciones, ¿sí? Y la segunda utilidad que le vamos a dar es para clasificar nuevos productos de datos, ¿sí? Y en ese caso tenemos un modelo de clasificación o agrupamiento, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que en base a ciertos datos que hemos clasificado con determinadas características, ¿sí? Cuando aparezca un nuevo fenómeno o un nuevo conjunto de datos, lo que vamos a tratar de hacer es ver en qué situación lo podemos clasificar de acuerdo al modelo que tenemos, ¿sí? Cuando aparece un dato nuevo, una situación nueva, algo distinto, vamos a tener que analizar a ver en qué categoría de estas que hemos generado podemos calzar ese nuevo dato o ese nuevo elemento que nos aparece en el escenario, ¿sí? Claramente, cuando tenemos un modelo de este tipo y lo clasificamos, eso va a tener un porcentaje de que cuánto se parece a los demás elementos de ese conjunto, ¿sí? Y dependiendo de ese porcentaje de parecido o no, es que vamos a poder determinar si el modelo, digamos, si ese elemento nuevo es parte de alguna de esas categorías o tendríamos que pensar en una nueva categoría para ubicar ese nuevo elemento, ¿sí? Entonces, esas van a ser como las dos tareas principales, que es para lo cual vamos a realizar nuestros modelos. Entonces, una vez que proponemos nuestro modelo, ¿sí? Vamos a comparar los datos que produce nuestro modelo, ¿sí? Con los producidos por el sistema, es decir, vamos a volver a nuestro sistema, vamos a volver al experimento, vamos a volver al fenómeno físico, a lo que queremos observar y vamos a comparar, ¿sí? Esa predicción que hizo nuestro modelo con lo que ocurrió en la realidad, ¿sí? Y de esa manera vamos a evaluar cuál es el error que está cometiendo nuestro modelo, ¿sí? Contrastándolo con lo que termina pasando, bueno, ahí vamos a poder evaluar ese error. Y además, para eso, digamos, vamos a tener que utilizar conjuntos de datos de prueba
¿sí? Es decir, vamos a tener otra vez que generar datos o recolectar datos, vamos a tener que hacer también el procesamiento de esos datos para que sean similares o que tengan el mismo comportamiento de aquellos que utilizamos en nuestro sistema para poder llegar a este modelo, ¿sí? Para poder estimar los límites de validez de los modelos generantes. Es decir, muchas veces ese modelo responde de forma apropiada bajo ciertas restricciones, ¿sí? Bajo ciertas restricciones de parámetros y no sobre otras restricciones, ¿sí? Perdón, sobre otros escenarios. Es decir, sobre, por ejemplo, si se trata de un experimento, siempre que el experimento sea controlado, en ese caso, nuestro modelo quizás es muy bueno prediciendo valores, pero quizás cuando pasamos a un experimento que no está tan controlado, bueno, las predicciones ahí ya no son tan exactas, ¿sí? Y los valores que fueron predichos correctamente, entonces van a ser siempre válidos solo dentro de un determinado rango, ¿sí? Por eso es importante documentar todo lo que es el problema, ¿sí? Qué datos tomamos para representar ese problema, ¿sí? Cuáles son las restricciones de nuestro modelo también, porque siempre que se arma un modelo hay cuestiones que no se tienen en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en el movimiento uniforme, en general no se tiene en cuenta el rozamiento sobre la superficie, ¿sí? O cuando proponemos el modelo de lanzamiento de un objeto en el tiro oblicuo, ¿sí? En física, si alguno dio una clase de física mecánica, seguramente vieron la fórmula del tiro oblicuo, en general se desprecia el rozamiento del aire, ¿sí? O la posición que hace el aire a ese elemento, es decir, siempre va a ser entonces nuestro modelo válido dentro de un determinado rango, ¿sí? Fuera de ese rango o para determinados valores, ¿sí? No va a ser tan preciso. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Que puede depender de haber diferentes niveles de coincidencia en función del rango de valores que hemos considerado. Y una vez que ya tenemos, digamos, nuestro modelo realizado y lo hemos validado y hemos ajustado lo que había que ajustar, bueno, tenemos diferentes formas de informar los resultados. Y a esto le vamos a llamar despliegue de los resultados. Entonces, normalmente el analista de datos, ¿sí? Lo que va a hacer es redactar un informe para la persona que le pidió este análisis, sea un cliente o el director de la empresa o el director del proyecto, ¿sí? Y en ese documento se va a tener que describir, ¿sí? Conceptualmente cuáles son los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos, para lo cual va a tener que justamente para cada una de las etapas explicitar cuál es el problema, cuál es la hipótesis, qué datos fueron los que se tuvieron en cuenta para describir ese problema, o los que uno pensó que describen mejor el problema, cómo se recolectaron los datos, la recolección, la forma de recolección de los datos es muy importante. Siempre es muy importante decir si fue una medición, cómo se midió, si fue una persona el que registró, cómo se registraron los datos. Siempre hay que informar eso. Después si hubo que hacer procesamiento sobre los datos, esto que dijimos, la preparación de los datos también, hay que informar qué se preparó, cómo se hicieron los datos, si se normalizó, si se eliminaron outliers, cómo se trabajó con los datos fuera de rango, se los eliminaron, se los promediaron, es decir, qué procesamiento se hizo sobre esos datos en particular, a fin de explicar por qué se armó el modelo de la manera que se armó, es decir, cómo fue el proceso de visualización, qué es lo que se observó durante el análisis y por qué se propone el modelo que se propone. Y finalmente, en la validación también, mostrar cuáles fueron los datos que se usaron para validar y cómo resultó esa validación, ¿sí? Si fue muy acertado o relativamente acertado nuestro modelo, ¿sí? Y eso va a ser, ese informe va a ser el que constituye el insumo fundamental para después tomar decisiones, ¿sí? Porque ahí, dependiendo del alcance que tenga nuestro modelo, ¿sí? Van a ser las posibles decisiones que se podrán tomar.
Y eso va a estar restringido a hasta dónde nuestro modelo describe una determinada realidad en ese sistema. Entonces siempre hay que tener en cuenta estas etapas. En cualquier análisis, siempre a estos pasos, este conjunto de pasos hay que describir. Uno no puede proponer solo el problema y decir que tomó algunos datos, sino que tiene que describir cómo se realizó esa toma, de qué manera, a veces en qué días, en qué horarios, cómo eran las condiciones, y cómo se procesaron, cómo se prepararon los datos. Y eso es muy, muy importante. Entonces, para todo esto, es decir, todo esto tiene sentido, ¿sí?, en función de lo que vamos a ver a continuación, que es el módulo Pandas, ¿sí?, que justamente este módulo es un módulo que se puede importar a nuestro, eh, a nuestro código, ¿sí?, que ya viene normalmente en los intérpretes y ya está incorporado, viene ya instalado, digamos, si no se puede instalar, y lo que nos va a permitir este módulo Panda es justamente manipular datos, ¿sí?, para poder realizar este análisis de los problemas, ¿sí?, para poder analizarlos, para poder proponer un modelo, para poder finalmente después obtener algún tipo de información sobre estos datos, ¿sí? Es una biblioteca justamente pensada para esto, para manipulación de datos en Python, ¿sí?, para este lenguaje en particular. Eh, Esta biblioteca nos va a proporcionar estructuras, ¿sí?, para organizar esos datos, ¿sí?, para organizarlos de una manera efectiva, y además herramientas que nos van a permitir realizar ciertos análisis sobre esos datos, ¿sí?, que son bastante fáciles de usar. Se resuelve muchas de estas cuestiones que conversamos, por ejemplo, para la adecuación de los datos, ¿sí?, hay muchas herramientas que contienen muchos métodos y muchas funciones que nos van a permitir realizar esta tarea de adecuación de los datos de una forma relativamente sencilla, ¿sí? Esta biblioteca está construida sobre otro paquete que también está pensado para manipulación de datos, que es NumPy, ¿sí?, que es particularmente conveniente, este paquete de NumPy, para trabajar con datos tabulares, o sea, tablas de datos, información que viene a partir de tablas de datos, que están etiquetados, ¿sí?, que tienen algún tipo de nombre los datos, es decir, un conjunto de menciones con una etiqueta asociada, y que además son heterogéneos, ¿sí? Es decir, podemos tener asociados en nuestros datos tabulares datos de tipo entero, datos de tipo flotante, datos que pueden ser datos compuestos, ¿sí?, listas, tuplas, datos que pueden ser de tipo string, ¿sí?, pueden ser de distinta naturaleza estos datos. Entonces, entre las características claves que podemos mencionar de este módulo es el manejo, el fácil manejo de datos faltantes, esto para preparar nuestros datos una vez que hemos hecho la recolección y queremos hacer la adecuación de esos datos. Pandas nos proporciona métodos para poder detectarlos, ¿sí?, principalmente, y para poder manipularlos, esos datos faltantes, ¿sí? También lo que refiere a alineación de datos, ¿sí?, vamos a poder alinear estos datos con un determinado conjunto de etiquetas, ¿sí? Si tenemos etiquetas y datos, los vamos a poder alinear, o bien, si no tenemos las etiquetas, nos puede generar un índice para poder acceder a esos datos, ¿sí? Lo etiqueta automáticamente a cada uno de estos datos. Y después tiene una potente funcionalidad para agrupar datos, ¿sí? Nos permite hacer agrupaciones de datos en función de una o más variables, ¿sí? Por lo tanto, esto de alguna manera facilita poder resumir, agregar datos de manera eficiente y flexible
¿sí? En nuestro análisis. Por otro lado, también tiene un montón de funcionalidades muy útiles para trabajar con series temporales, ¿sí? No necesariamente siempre tiene que ser con datos tabulares, también podemos trabajar con series, ¿sí? Tiene muchas herramientas que nos permiten procesar estas series de forma más sencilla y además tiene múltiples herramientas que se adaptan a diferentes entradas y salidas de datos, es decir, puede leer y escribir datos en una variedad de formatos o obtenerlos a partir de una variedad de fuentes, ¿sí? Entre las cuales incluimos los CSV, que es el formato en el que generalmente accedemos a las bases de datos, ¿sí? Las bases de datos públicas o las bases de datos que podemos obtener a partir, por ejemplo, de un formulario que hacemos completar, ¿sí? Es un formato muy simple y muy útil, que es el CSV, es el de Comma Separated Values, es decir, valores separados por comas, ¿sí? O valores separados por punto y coma, donde incluimos datos, como les dije, de fuentes de datos, de registro, de lo que sea. Si ustedes entran a fuentes de datos públicas y muchos de los botones de descarga de esos datos crudos están en este formato. Otro de los formatos y de las fuentes que incluye son los tipo Excel, las planillas de cálculo. También podemos exportar datos, importar datos y exportar datos en planillas de cálculo. Y también trabaja fácilmente con bases de datos SQL y a otras más. Es decir, tenemos otros formatos más que nos permite, de los cuales podemos obtener datos y a partir de los cuales podemos generar salidas de datos. Y Pandas dispone de tres estructuras de datos diferentes, ¿sí? Por un lado, tenemos las series, que son estructuras de una dimensión, son estructuras unidimensionales, ¿sí? Más bien pensadas como un arreglo de datos, ¿sí? O series, una serie temporal o una serie de medición, ¿sí? Por otro lado, tenemos los data frame, que son estructuras en dos dimensiones que podríamos de alguna forma asociar a las tablas, ¿sí? Tenemos una tabla de doble entrada de datos, ¿sí? Podríamos representarlos en estos data frame. Y después tiene estructuras tridimensionales, que son el panel, que es una estructura de tipo cubo, de tipo cúbica, ¿sí? En este curso, y por una cuestión de facilidad, digamos, vamos a trabajar con las series y con los data frames, ¿sí? No nos vamos a entrar en la parte de panel, ¿sí? Porque, bueno, son estructuras bastante más complejas y bastante menos intuitivas para entender, pero seguramente a alguno le ha tocado trabajar con series de datos y alguno alguna vez ha tenido que procesar una tabla, ¿sí? Ya sea manualmente o ya sea en Excel, le ha tocado procesar datos de una tabla. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer ese procesamiento de datos ahora a través de este módulo que tiene esta funcionalidad. Y vamos a arrancar entonces por las series, ¿sí? Que es el tipo de dato unidimensional que tiene Pandas. Las series consisten en arreglos unidimensionales, es decir, tenemos una única dimensión de datos, cuyos datos van a estar etiquetados, ¿sí? Es decir, vamos a tener un dato y vamos a tener una etiqueta asociado a ese dato, ¿sí? Y como dato vamos a poder tener cualquier tipo de objeto, ¿sí? Enteros, cadenas, flotantes, objetos, lo que se nos ocurra, ¿sí? El dato puede ser cualquier elemento, ¿sí? Nos va a permitir estas series, estos arreglos, disponer de un índice, ¿sí? Que se va a asociar a un nombre para cada elemento de la serie, ¿sí? Es decir, vamos a tener un conjunto de valores y vamos a tener un conjunto de índices o de etiquetas asociados, ¿sí?
Y la particularidad y ventaja que tiene esta serie es que nosotros vamos a poder acceder a cada uno de los elementos, a cada uno de estos valores, ya sea a través de su índice o ya sea a través de su etiqueta, ¿sí? Vamos a tener las dos posibilidades. Entonces, para poder trabajar con las series, ¿sí? Lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es importar el módulo Pandas, ¿sí? Importar ese módulo a nuestro programa, ¿sí? Para poder utilizarlo. Eso lo vamos a hacer a través de la palabra reservada import, ¿sí? Le vamos a poner el nombre del módulo y en general se suele abreviar el nombre del módulo con las letras P y D. ¿Sí? Entonces le decimos que lo importamos y le damos un alias, es decir, le damos otro nombre más corto para de esa manera facilitar la lectura de nuestro programa y la escritura, ¿sí? Porque tenemos que escribir solamente dos letras, en este caso la P y la D. ¿Sí? Y una vez que importamos el módulo, accedemos a ese módulo a través de la etiqueta que le dimos, que es PD, y le decimos que queremos trabajar con una serie, es decir, queremos generar una serie de datos. Para poder generar esta serie de datos, lo que vamos a necesitar es tener una lista, ¿sí? El tipo list, a eso se refiere con lista, al tipo list de Python, ¿sí? ¿Qué van a ser los datos? ¿Sí? Nuestros datos, es decir, acá, nuestros valores, nuestros datos, van a ser los que estén contenidos dentro de esta lista, dentro de este tipo list que tenemos acá. Entonces, nuestra data, nuestros datos asociados va a ser esa lista. ¿Sí? Y dijimos que estos datos pueden tener etiquetas o índices asociados a los mismos, por lo cual yo también puedo proponer, en este caso, otro tipo list con los índices que quiero asociar a cada uno de los valores. ¿Sí? Esta es una lista, esta es otra lista con los índices o las etiquetas que yo quiero proponer y puedo indicar un tipo para esos datos. ¿Sí? Puedo decir de qué tipo son esos datos, si son enteros, si son flotantes o de qué tipo van a ser. Ahora bien, este llamado, acá falta el pd.seriesdata, ¿sí? Faltó agregar el nombre del módulo, ¿sí? Lo que va a hacer es devolvernos un objeto de ese módulo, un objeto de la librería Pandas de tipo series, ¿sí? Donde sus valores serán los datos de la lista que pasamos acá, del list, y las filas van a tener etiquetas que van a ser nombradas, ¿sí? Van a ser etiquetadas de acuerdo a la lista que yo le pase de índices como segundo parámetro, ¿sí? Y con el tipo de dato que indiqué acá. Ahora bien, no necesito sí o sí indicar todos estos datos, ¿sí? Perdón, profe, una Porque, consulta. sí, No, el tipo de dato corresponde a la lista a la lista, Ok, ok, listo. sí, a la lista. Ok. Sí, sí, el tipo de datos a la lista. Entonces, si yo no paso un listado de índices, ¿sí? Porque puedo no tener unas etiquetas para mis datos, lo que va a hacer el módulo es utilizar como índices los valores enteros comprendidos entre 0 y n-1. ¿Sí? Es decir, el n, en este caso, es el tamaño de la serie, es decir, la cantidad de elementos que tiene lista. Esta lista tiene una determinada cantidad de elementos, entonces, si yo no indico un listado con los nombres de esos índices, va a proponer valores numéricos arrancando en 0 y llegando hasta n-1. ¿Sí? Y si yo no indico un tipo de dato, porque puede que no tenga definido, lo va a inferir. ¿Sí? A partir de los datos que están en lista, va a inferir de qué tipo de datos se trata. Va a hacer esa inferencia. Entonces, por ejemplo, acá
importamos nuestra librería, y nuestro módulo, y a partir de ese módulo, ¿sí? De pd.series, creamos la serie, y fíjense, pasamos una lista de datos, ¿sí? Con el 1, 2, 3, 4, 5. Eso van a ser nuestros datos. Acá no le pasamos ni el tipo y no le pasamos tampoco una lista de índices, simplemente un listado de datos, nada más. Cuando hacemos un print de estos datos, lo que nos va a mostrar es el índice que generó, arrancando en 0, y va a llegar hasta n-1, ¿sí? Tenemos 5 datos, 5 valores en esta lista, entonces arranca en 0, llega hasta 4, esas serán nuestras etiquetas, en este caso, y como valores los datos que teníamos en la lista. Y el tipo nos dice es un entero de 64 bits, ¿sí? Infirió que ese es el tipo de dato que estaba guardado dentro de esta lista. Y eso es lo que nos va a mostrar. Siempre nos muestra el tipo de datos de nuestra serie. También podemos hacer series que no necesariamente sean numéricas, ¿sí? Podríamos tener, por ejemplo, una lista, en este caso, de nombres de materias, ¿sí? Donde tenemos matemática, historia, economía, programación e inglés. Nuevamente, 5 strings con nombres, ¿sí? Pasamos esa lista, no le pasamos una lista con los índices, ni tampoco el tipo de dato del cual se trata, por lo cual va a inferirlo a partir de los elementos que lo componen, y por lo tanto nos genera una secuencia de índices donde arranca desde 0 hasta 4, porque se trata de 5 elementos, y los valores serán los que contenía la lista que le pasé para hacer la serie, ¿sí? Matemática, historia, economía, programación, inglés. Y de acuerdo a la inferencia que hizo, dice que los datos son de tipo string, ¿sí? Lo cual es correcto. Entonces, dijimos que si no pasamos valores para los índices, por defecto esos índices van a ser numéricos, consecutivos, arrancando desde 0 hasta la longitud de la lista -1. Pero también podríamos elegir qué índices queremos y cómo queremos etiquetar nuestros datos. Y para eso le vamos a pasar nuestros datos, pero además le vamos a pasar un listado de los índices. En este caso, proponemos como índices las primeras 5 letras del abecedario. Cuando imprimimos nuestros datos, nos dice que las etiquetas son ABCDE, los datos que le pasamos, 1, 2, 3, 4, 5, el tipo de dato, fíjense nuevamente, int de 64 bits. ¿Sí? Lo que me preguntaban hoy, la inferencia del tipo de datos se realiza sobre los valores, ¿sí? No sobre los índices. Los índices acá son de tipo string, en este caso, pero hace referencia a los datos de nuestros valores. Ahora bien, también vamos a poder construir nuestra serie a partir de un diccionario, ¿sí? Que es el elemento que habíamos visto la semana pasada. Entonces, en este diccionario, recuerden que el diccionario tenía un conjunto de claves de par-valor, de clave-valor, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poder usar este diccionario, ¿sí? Y nos va a devolver la aplicación de series, un objeto de tipo series, donde lo que va a tomar como valores son los valores del diccionario, ¿sí? De ese par clave valor que tenía nuestro diccionario. Los valores serán el valor que tenemos y podríamos proponer un listado de índices para cada uno de estos valores. Ahora bien, si nosotros no proponemos este listado de índices, en lugar de tomar por defecto valores de 0 a n-1, como hacíamos en el caso anterior, lo que toma como índices son las claves del diccionario. ¿Sí? Es decir, de alguna forma convierte ese diccionario,
¿sí? No es una conversión, sino toma los datos y los usa de manera que las claves conformen las etiquetas, ¿sí? Y los valores sean los datos que tenemos en nuestra serie, ¿sí? No obstante, podríamos no querer usar las mismas claves, nos da la posibilidad de pasar un listado con nuevos índices para etiquetar esos datos. Siempre tenemos esa opción. Por ejemplo, en el caso que habíamos visto anteriormente, donde pasábamos dos listas, una con los valores y otra con los índices, podríamos pasar ahora un diccionario. Fíjense, abrimos llave, tenemos el par clave-valor A1 y le siguen los pares clave-valor B2, C3, D4, E5. Lo que hace entonces es a la clave tomarla como etiqueta y al valor tomarlo como dato para nuestra serie. Ahora bien, una vez que creamos nuestra serie, vamos a poder acceder a la información de dos maneras diferentes, ¿sí? Vamos a poder acceder a la información indexándola, ¿sí? Es decir, permite indexar los datos. Yo puedo acceder al dato en 0, al dato en 1, al dato en 2, ¿sí? En este caso, el dato en el índice 0 corresponde al primer dato, el dato en el índice 1 al segundo dato, en el índice 2 al tercero y así sucesivamente. O bien tenemos la posibilidad de indicarlo a través de la etiqueta, del índice que le dimos, en realidad de la etiqueta que le dimos al dato en cuestión. Es decir, por ejemplo, a través de los strings A, B, C, D, E, en este caso accede a través de la etiqueta E y muestra como salida el 5. Es decir, tenemos las dos opciones. O usamos la etiqueta que le dio en nuestra serie, que propusimos para nuestra serie de datos, o usamos la posición que ocupa. Siempre recuerden que la posición, ¿sí?, es siempre restada en 1, porque la primera posición es el valor 0, la segunda posición del valor 1 y así sucesivamente. Siempre menos 1. Y también nos va a permitir hacer segmentación de datos. Es decir, no solo me puedo quedar con un único dato, sino que también puedo segmentar datos de la misma manera que lo hacía con las listas. Si ustedes recuerdan, podíamos segmentar las listas y obtener una sublista a partir de la lista original. En este caso también podemos obtener un subconjunto de los datos mediante la segmentación. Acá le pido que se quede con los datos comprendidos entre las posiciones 1 y 3, mejor dicho, entre la 2 y la 4 serían las posiciones, y se queda con B2 y C3, ¿sí? El 1 y el 2. Recuerden siempre que los valores finales que se proponen, perdón, les dije posición 3 y 4, acá arrancan 0, el 1, el 2, el 3. ¿Sí? En este caso recuerden que siempre el valor que ponemos como valor final nunca forma parte de los datos, siempre llega hasta el valor final menos 1. Por lo tanto, va a tomar el 1 y el 2, y ahí va a cortar, y nos va a mostrar la etiqueta y el dato asociado, ¿sí? B2 y C3 en este caso. También vamos a poder elegir, ¿sí?, un conjunto de datos, ¿sí?, sin ningún orden en particular, con el orden que nosotros propongamos. Por ejemplo, en este caso quiero el elemento de la posición 3, el elemento de la posición 0 y el elemento de la posición 2. Por lo tanto, va a ir a la posición 3, que es D4, después va a ir a la posición 1, que es, 0, que es A1, y después a la posición 2, que es B2, y los va a mostrar en ese orden, ¿sí? Fíjense que lo que yo paso entre los corchetes, ¿sí?, como indexación, es una lista, fíjense, hay doble corchete, porque en realidad lo que les estoy pasando es una lista con las posiciones de los valores que quiero, ¿sí?
Y esas posiciones pueden estar en el orden que a mí me interese observar estos datos en cuestión. ¿Sí? Fíjense la potencialidad que tiene con respecto a las estructuras que ya habíamos visto antes, donde podíamos hacer segmentaciones con determinados patrones que nosotros proponíamos. Acá podemos elegir cómo queremos que nos muestre los datos, en qué orden, y extraemos los que nos interesa y lo mostramos en el orden que nos interesa. Esto es lo mismo, esto que propusimos acá, de que muestre el que está en la posición 3, en la posición 0 o en la posición 2, también lo podríamos hacer accediendo a través de sus etiquetas. Es decir, yo podría decirle que muestre el elemento que corresponde a D, que muestre el valor que corresponde a A y que muestre el valor que corresponde a C. Es decir, lo puedo escribir tanto con la posición como con la etiqueta que corresponde al dato en cuestión. De las dos maneras es posible, muestra lo mismo en cualquiera de los dos casos. Y además, Te yo quiero hacer puedo una hacer consulta. filtrado. Sí, Hola. sí, sí, Eh, sí. en la imagen anterior, en la primera, en el primer ejemplo, ¿siempre imprime de 4 a 1 C3 o solamente los valores 4, 1, 3? Si No, no, ponemos esta es datos. la salida. Vas a ver esto, ¿sí? Vas a ver D4, A1 y C3. Así, o sea, te imprime siempre la etiqueta y el valor asociado. La Y en etiqueta y el el segundo valor asociado. ejemplo, Y en el segundo ejemplo va a imprimir lo mismo. poniendo Yo no la... puse la salida acá, Ah, pero la salida va ah, a ser exactamente lo mismo. O sea, ok. esta forma de mostrar y esta forma de mostrar son exactamente iguales y vas a obtener exactamente la misma salida en cualquiera de los dos casos. O sea, es la Gracias. misma forma de acceder. De nada. Por eso puede ser o por la posición o a través de la etiqueta. De cualquiera de las dos muestra lo mismo. De 4 a 1 C3 siempre muestra la etiqueta y el valor. Y además podemos filtrar los datos de una forma muy simple en base a una condición, ¿sí? Yo le pido que me muestre los datos, ¿sí? Pero que elija solamente aquellos datos que son mayores que 3. No que me muestre todos los datos, sino solamente los que cumplen una determinada condición. En este caso, los que cumplen con la condición de ser mayores que 3 son 4 y 5. Por lo tanto, en la salida me va a mostrar D4 es 5, es decir, la etiqueta y el valor asociado a esa etiqueta, y en este caso la etiqueta del 5 y el valor 5. ¿Sí? Fíjense, un filtrado muy sencillo que yo puedo hacer y mostrar solo aquellos datos que me interesa mostrar en este caso. Y antes de entrar a este ejemplo que les traje acá, vamos a hacer una pausa porque ya llevamos más de una hora. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos, ¿sí? Y nos encontramos a las 16 para retomar. Bueno, eh, vamos a retomar, ¿sí? Ahora con un ejemplo un poco más concreto, ¿sí? Habíamos visto un ejemplo muy simple antes para generar las series. Yo acá lo que traje, ¿sí? Es datos, ¿sí? Que saqué de la página de INDEC sobre el último censo, ¿sí? Que se realizó el año pasado, donde lo que hay son cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la cantidad de habitantes en cada uno de esos lugares. ¿Sí? Antes de seguir, pregunto, ¿se escucha bien? ¿Alguien que me ponga ok?
Gracias. Muchas gracias. Sí, porque me largué a hablar y no comprobé si se escuchaba o no. Entonces, estos son datos, decía, sacados de la página de INDEC, de que ustedes los pueden encontrar, si entran a la página, están ahí publicados en grande. Lo que yo hice con todo el formato de un diccionario, es decir, generé la variable población, ¿sí? La igualé acá y a este diccionario, abrí llaves, y lo que hice fue poner entre comillas los nombres de las provincias y en este caso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 puntos, el valor, ¿sí?, de los datos que figuraban allí, ¿sí? Entonces acá hay más datos y yo puse algunos, ¿sí? Están los puntos suspensivos porque son muchísimos y no quedaría muy chiquito y no se vería, ¿sí? Pero están toda la totalidad de los datos acá de población, ¿sí? Lo que yo voy a hacer a partir de ese diccionario es importar mi módulo de pandas como PD y crear una serie llamada datos pop, ¿sí? Ese es el nombre que le di a mi serie, datos pop, a partir del módulo, ¿sí?, con la función series, ¿sí? Y lo que hago es pasarle ese diccionario que yo hice antes, ¿sí?, a partir de esos datos. Y lo que va a hacer entonces es crear esa serie a partir de ese diccionario. Entonces, como yo no le paso ningún otro dato, no le pongo índices y no le pongo tampoco un tipo, lo que va a hacer es tomar como etiquetas las claves del diccionario, en este caso los nombres de las provincias, ¿sí?, y va a tomar como dato los valores de población. Y el tipo de dato lo va a inferir, ¿sí?, y me dice, bueno, es un entero de 64 bits. Si yo hago un print de esos datos, como salida lo que voy a tener es justamente este listado, ¿sí?, de las etiquetas con su población correspondiente. Más o menos el formato es así como lo vemos acá, ¿sí? Es decir, con este espaciado y con este agrupado de los datos, de tal manera que la visualización es muy amigable con el usuario, ¿sí? Es decir, la forma de mostrar los datos lo muestra tabuladamente, agregando espacios, los necesarios, para que todos los datos me queden en este formato. Fíjense todos los valores, ¿sí?, puestos acá, no me sale la palabra, alineados, esa era la palabra, alineados en la unidad, es decir, no está uno antes, uno después, alineados hacia la unidad, ¿sí? Con lo cual acá tuvo que agregar un poco espaciado, acá con Chaco tuvo que agregar más espaciado. O sea, lo muestra en un formato así, bien bonito para la vista, ¿sí?, bien simple de ver los datos. Esa es otra de las particularidades que tiene este módulo, ¿sí? La visualización de los datos es muy amigable para quien tiene que hacer esta exploración de los datos, ¿sí? Eso facilita justamente la exploración, poder explorar, ¿sí?, y ver si los datos que están propuestos tienen sentido. Es decir, yo no esperaría acá encontrar un string, no esperaría acá encontrar un valor Profe, bajo, sí, 0, 1, sí. profe, perdón, una pregunta. Con respecto a los datos, a veces yo puedo descargar datos de una web que no tenga base de datos, digamos, Eh, no, en o es ese caso, como... yo acá lo que hice fue copiarlos, así Sí, como de la página, digamos, y sí, los pegué en el entorno y les di este formato. Esto lo escribí yo, puse las comillas, por eso les aclaré, hice el copy-paste, pero los datos era la etiqueta y un espacio y el número, digamos, estaban con esta forma, y eso lo hice ok. yo. O Ustedes sea, pueden pero hacer ese copy-paste, los sí. datos, Si una página a web tiene un archivo CSV, algo así, creo que era. CSV, eh, sí, sí, yo CSV, lo, lo, o lo un puedo llegar a Excel, descargar. podríamos bajar los datos del archivo. Sí, Ah, sí. De ¿y eso lo hecho, hago desde Python? no creo que lleguemos hoy. ¿Cómo? ¿Eso No lo hace hago desde falta indicar Python? nada porque son archivos. No desde Python.
lo descargás como descargás cualquier otra cosa. Normalmente las bases de datos tienen un botón que dice descargar y ahí descargas el archivo, ¿sí? O con el botón de descarga que tenga, o de la misma manera que descargas cualquier cosa de la nube, ¿sí? O de la Ah, página. De ok, hecho, ok. vamos a hacer un ejemplo que no creo que lleguemos a verlo hoy, son como varios temas, pero sí la semana que viene, con un archivo sacado de una de estas bases de datos, la que tiene por ahí mejores bases de datos, o no sé si mejores, pero más organizadas para la descarga, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene una base de datos pública muy interesante. Están descargadas de ahí, ¿sí? Descargué el CSV y después lo levantamos a ese CSV para poder trabajarlos con el módulo Panda. Y van a ver que es muy simple, en una sola línea. Una vez que descargamos el archivo, podemos levantar esos datos y hacer algún tipo de procesamiento sobre esos datos, ¿sí? No creo que lleguemos a verlo hoy en particular, pero la semana que viene seguro vamos a ver ese ejemplo de cómo trabajar con un archivo, ¿sí? Acá por una cuestión de simplicidad, eh, porque son los primeros temas que estamos trabajando, directamente yo me hice ese copy-paste como cualquier texto y me armé este diccionario que si ustedes quieren yo después se los comparto, acá el completo, porque acá ustedes van a tener solamente una parte, se los comparto para que puedan probar todo lo que está acá y las salidas que se muestran acá, ¿sí? Eh, Te entonces, quería hacer una consulta yo. sí, También se puede hacer a partir de un texto y guardándolo con extensión CSV. Yo creo en Windows eh, un texto nuevo, le agrego todos estos datos y lo guardo con esa Eh, extensión. sí, ¿Se el puede o no? CSV tiene como unos pequeños metadatos ahí, pero creo que lo podrías hacer a través de un archivo de texto. Lo que pasa es que acá, fíjate, no estamos trabajando, no tenemos apertura de ningún tipo de archivo, sino que directamente yo estoy creando la serie a partir Claro, del diccionario, ¿sí? ok. Pero como ustedes, la inquietud es válida porque de hecho, en general, cuando uno trabaja con esto, los datos no los escribe en su programa, los datos están cargados en un archivo, o uno se baja esas bases de datos. Por eso a partir de la semana que viene, y hoy quizás alcancemos hoy a verlo, cómo podemos abrir esos archivos y acomodar nuestros datos para trabajar. Porque ahí está justamente la riqueza, no en hacer las series manualmente, que lo vamos a hacer ahora manualmente a estas series para poder acotar el trabajo y ver algunas cosas, pero después lo lindo y lo interesante y lo realmente útil es poder abrir los archivos y levantarnos los datos de ahí. ¿Sí? Eso es lo verdaderamente útil. Entonces vamos a ir de a poco metiéndonos en la parte de archivo para levantar las cosas directamente desde los archivos. Y también porque podemos tener mucha mayor cantidad de datos y no tenemos que escribirlos mano a mano, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, pero todavía no llegamos a esa parte, ya vamos a llegar. No sé si hoy, pero seguro la semana que viene. Bárbaro, gracias, profe. De nada. Gracias, yo también. Entonces, bueno, de nada. Entonces, podemos mostrar, como dijimos, por posición, ¿sí? Yo quiero mostrar los datos de la posición 5. Me dice la salida 3.978.984, ¿sí? Me vengo acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, compruebo efectivamente que me mostró este dato que corresponde a Córdoba, ¿sí? O bien podría pedir que me muestre el dato de una determinada etiqueta. En este caso quiero que me muestre los datos de población de Entre Ríos, ¿sí? 1.426.426. ¿Sí? Ese es el dato de población. No entró acá, pues llegamos hasta la C para comprobar. Profe, y hay una consulta. Sí, sí, En la anterior, sí, decime. la- en la plantilla anterior, donde figura la impresión de datos, la salida no figuraría Córdoba, No, 3.978.984. no. Figura el dato únicamente. Ok, Ahí no figura la etiqueta, figura solamente el dato.
La salida Ah, es el datito que yo pedí acá, que puse entre los corchetes. ok, gracias. De nada. Quizás me interesa ver para varias provincias, ¿sí? No solamente una en cada caso. Entonces acá pido para la que está en la posición 3, la 7 y la 2. En ese caso, la 3 es Chaco, la 7 es Entre Ríos, la 2 es Catamarca. Fíjense, la C, voy a la E, vuelvo a la C por las posiciones que puse, ¿sí? Y me muestra la población en cada caso. Acá sí me va a mostrar la etiqueta, ¿sí? Porque como tengo más de un dato para mostrar, me muestra la etiqueta y me ubica en este caso la población. También añade los espacios que sean necesarios para que esa visualización sea amigable, digamos, con el usuario, en este caso nosotros que estamos observando los datos. Y también puedo pedir que me muestre según la etiqueta. Acá le pido que me muestre Corrientes, que me muestre Córdoba y que me muestre Mendoza. También me los va a mostrar en este caso con las etiquetas y el valor numérico correspondiente, pues estoy mostrando más de un dato. ¿Sí? Acá sí me pone la etiqueta para que no haya lugar a ambigüedades, ¿sí? De a quién pertenecen cada uno de esos datos. Entonces, desambigua, ¿sí? Me muestra claramente que este dato es de Corrientes, que este es de Córdoba y que este es de Mendoza. Acá no hay lugar a dudas de a quién pertenece cada uno. Y lo mismo acá. Creo que está, no está aquí. ¿Sí? Y como les dije, muy fácilmente podemos filtrar los datos, ¿sí? Y por ejemplo, pedirle en este caso que me muestre los datos de POP, pero solo aquellos datos de POP que superen el 1.000.000. Es decir, que me muestre cuáles son las provincias que superan en este caso el 1.000.000 de habitantes, ¿sí? Y me va a listar, acá aparece Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, todas lugares con más de 1.000.000 de habitantes. Solo me muestra esos, eh, valores, ¿sí? Siempre con su etiqueta asociada. Profe, Sí. ¿existe alguna posibilidad de poner una especie de formato a los números? Eh, Habría que buscarlo a lo de los formatos de los números. Vos decís para que te aparezca el punto del Exacto, sí. millón. Sí, Sí. sí. Bueno, hay todo O un valores tema que ahí. sirven, o valores, bueno, sí, sí, lógico, sí, los puntos, claro. Es más amigable aún, ¿no? Bien, en ese caso lo más fácil es que esto no sea un número y sea texto. Y eso es lo más, si solamente es por visualización, sería lo más sencillo eh, transformar esto en un string, digamos, y meter los puntitos. ¿Por qué? Porque para Python el punto es un separador de decimales. Si ustedes se acuerdan, cada vez que veíamos un número flotante, el separador de decimales es el punto. Y el separador de miles es la coma. O sea, es feo como formato. O sea, para mostrar, se puede pedir, digamos, que se muestre ese formato, pero hay que hacer toda una conversión ahí para que le asigne la coma al punto y el punto a la coma para poder mostrar. No, hay que hacer ahí un cambio de roles, porque para Python el separador de miles es la coma. Entonces no queda muy bien después al momento de mostrarlo, ¿sí? No sé en particular acá, para la salida, en este caso, ¿sí? No he probado para usando pandas, porque esta salida, pandas, o sea, digamos, la serie es un objeto de pandas, por lo tanto como objeto tiene su string. Recuerda que cuando vimos objeto nosotros escribíamos el método mágico str para decir cómo queríamos que se muestre, ¿sí? Entonces tendría que buscar cómo hace Python, pandas para mostrar, porque Python, yo no sé si con ustedes alcanzamos a ver formato, con el grupo del primer curso vimos cómo formatear los strings. En el formato, en la función format, para formatear los strings, es posible pedir que muestre determinada cantidad después de los decimales y es posible pedir que muestre con el separador de miles, pero pasa esto, el separador de miles es la coma, pero también es posible hacer el intercambio, es decir, que la coma se comporte, que escriba en lugar de la coma un punto
y en lugar del punto la coma. Pero no lo he probado a eso en pandas, en la visualización de pandas, del objeto de pandas. Tendría Perfecto, que gracias. buscar qué hay. ¿Cómo? No, no, perfecto, gracias por haber contestado eso. Ah, bueno, listo. Listo, me voy a fijar, lo voy a buscar a ver si está, si es posible. Bien, vamos a poder mostrar ordenadamente, digamos, los datos, ¿sí? No solo así como podemos hacer esos filtrados, vamos a poder mostrar ordenadamente y lo vamos a poder hacer de dos maneras. Ordenando, ya sea por los valores, ¿sí? O ordenando por los índices que le hemos dado a esos valores, ¿sí? Y vamos a tener dos métodos. Vamos a tener sort values y sort index. Estos son métodos, en este caso, aplicados sobre la serie, ¿sí? Son métodos de la serie, ¿sí? Que se aplican acá, iría el nombre de nuestra serie, reemplazando, y dependiendo si queremos ordenar por los valores o por las etiquetas, vamos a usar sort values o sort index, y lo que vamos a decir con ascending es si queremos que ordene en forma ascendente o descendente, ¿sí? Si esto es true, el orden es creciente, y si es false, es decreciente, y lo mismo para el caso del index, ¿sí? Tenemos también este booleano que nos indica si queremos en orden ascendente o en orden descendente. En este caso, como ya estaban ordenados, ¿sí? Ya venían los datos ordenados por nombre, lo podríamos ordenar por datos de población, ¿sí? En este caso vamos al sort values, le digo que el ascendente es false, o sea, quiero que me muestre desde los lugares más poblados a los menos poblados, ¿sí? Entonces me ubica, por supuesto, primero Buenos Aires, le sigue Córdoba, después Santa Fe, en cuarto lugar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así me ubica todos los valores. Y acá yo corté la visualización para que los podamos ver de forma un poco mejor, si no esto queda muy chiquitito, ¿sí? Y también, ¿sí? Los muestra de una manera dando los espacios y haciendo las tabulaciones necesarias para que lo podamos ver en forma correcta. Así como tenemos formas de ordenar, tenemos también otros métodos, ¿sí? Que nos permiten obtener diferente información de esa serie y las características que tiene esa serie, ¿sí? Entre estos métodos, acá hago la aclaración, yo les traje algunos, hay muchísimos métodos, y después yo les voy a dejar acá el enlace de la página oficial de Pandas, donde ustedes tienen ahí para explorar todos los listados de métodos para las series y para los data frames que vamos a ver más adelante. Y las distintas funciones de Panda son muchísimas y es imposible que hagamos un recuento de todo acá porque nos llevaría, no sé, más de una semana, muchísimo más de una semana, ver todos los métodos que tiene y cómo trabajan esos métodos. Yo les traje como los principales y después ustedes tendrán que ir a ver qué otros hay. Esto que me preguntaban hoy, si hay alguna forma de formatear las salidas, bueno, hay que ir a buscar a ver si hay un método para el formateo. No pretendemos que ustedes se aprendan todos los nombres porque eso es imposible, que se aprendan todos los nombres de los métodos, sino que van a tener que buscar, ¿sí? Lo que nosotros les dejamos son las fuentes oficiales, de preferencia siempre hay que ir a los documentos oficiales, sobre todo porque Python en particular cambia cada cierto tiempo sus versiones y no tiene la política de mantener compatibilidad con versiones anteriores, ¿sí? En general los cambios, por ejemplo, entre la versión 2 y 3 de Python hay cosas que dejaron de ser compatibles, es decir, que se hacían de determinada manera en una versión y que ya no se hacen de la misma manera en otra versión. Por lo tanto, la documentación oficial siempre es la fuente más confiable para obtener la información. Uno puede buscar en otros foros o en otros lugares, en otras páginas, pero siempre debe ir a chequear que eso que encontró realmente es lo último y es la información oficial del sitio, ¿sí?
En este caso, estos métodos, como les dije, son algunos. Es size, que nos va a decir cuántos elementos tiene esa serie, ¿sí? Es decir, la cantidad, en este caso, de datos que tiene nuestra serie de población. Nos podemos pedir una lista con los índices de la serie, es decir, que nos devuelva el listado de las etiquetas que tiene esa serie. Podemos pedirle que nos devuelva el tipo de dato, porque quizás queremos mostrar ese tipo de dato. Podemos obtener el mínimo, devolviendo el menor valor de los datos, el máximo valor de los datos de la serie, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es el tamaño de la serie, acá me dice la cantidad de elementos son 24, ¿sí? Es decir, tenemos 24 listados de provincias más Cava comprendidos en esa serie. Si quiero mostrarlos a esos índices, ¿sí? Fíjense, me muestra como salida, index y el listado con todos los nombres de las provincias. ¿Sí? Fíjense, este listado no es muy lindo de ver, con lo cual yo podría, si quisiera, recorrerlo a cada uno de estos índices y mostrarlo uno a continuación del otro. ¿Sí? Lo que hago es recorrer lo que me devuelve index, que es esta lista de datos que está acá. Este es un formato de listado. Así es muy largo, ¿sí? Por ahí no es lo mejor para visualizar. Recorriéndolo con print y mostrándolo, muestro uno a continuación del otro. ¿Sí? Esto ya es salida estándar de un dato string, ¿sí? Lo vamos a mostrar cómo lo hayamos formateado en este caso. O sea, ustedes también podrían mostrar, no desde directamente el objeto Panda, sino buscar los valores, recorrer esos valores y mostrar los valores con un formateo que ustedes quieran para esos datos, ¿sí? Pero ahí serían ustedes los encargados de armar esto que les digo del espaciado y las tabulaciones, que ya Pandas lo tiene por defecto. ¿Sí? Cuando mostramos directamente el objeto, ya por defecto nos muestra todo ordenadito. Si ustedes lo muestran por su lado, van a tener que armar ese formato de tabla que ya Python lo tiene incorporado, Pandas lo tiene incorporado. Podría buscar, en este caso, cuál es la población, la mínima, el lugar con mínima población, ¿sí? Y me muestra el mínimo. Fíjense, simplemente me muestra un dato. Acá me dice que hay un lugar que tiene 190.641 habitantes, que es el menor. Y acá el mayor, que es 17.569.053. ¿Sí? Directamente Maximin me muestran un valor. Pero, digo, yo no sé a quién pertenece este valor. Acá, hoy vimos cuando ordenamos que era el correspondiente a la provincia de Buenos Aires, pero este, digo, me puedo imaginar de quién es, pero quizás yo lo quiero mostrar. Tiene un método también para mostrar, ¿sí? Así como tengo min, tengo index min, es decir, me dice cuál es el índice de ese mínimo, o sea, lo devuelvo por separado ese índice y puedo mostrar que la menor población es este valor numérico en datos index min. Y entonces me va a mostrar que la menor población es 190.641 en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Y esa es la etiqueta, el índice que contiene este valor. Y lo mismo puedo hacer con el máximo, porque también tengo el método IDXMax, ¿sí? IndexMax, donde muestro la población y eso se da en Buenos Aires. ¿Sí? Ahora, esta forma de mostrarla armé yo con mi print. Fíjense, puse la etiqueta mayor población 2 puntos, que es lo que aparece acá, el dato numérico, que es lo que aparece acá, la palabra en, que es la que aparece acá, y el índice que me devuelve el método. Así como tenemos para mínimos y máximos, también podemos obtener sumatorias, ¿sí? En este caso, si los datos son de tipo numérico, ¿sí? Me va a hacer la suma de todos esos datos, ¿sí? Va a ser una sumatoria. Ahora, ¿qué pasa cuando los datos no son numéricos y yo le aplico el método? En el caso de que se trate de cadenas, hace la sumatoria de las cadenas, que es una concatenación. Si yo sumo con el operador de suma, el más, dos cadenas, lo que tengo es una cadena más larga.
¿sí? Conteniendo, o sea, me pega de alguna manera las dos cadenas y tengo una cadena más larga. En este caso, Zoom hace lo mismo. Me concatena las cadenas, me pega una cadena a continuación de la otra. Min, el método min devuelve la media de los valores de la serie, el valor medio, ¿sí? Cuando son de tipo numérico, y el valor var devuelve la varianza de los datos, y describe es un método que hace un resumen descriptivo de los datos, ¿sí? Me hace como un resumen donde me devuelve el número de datos, cuál es la suma, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, la media, la desviación típica y los cuartiles. Y me devuelve esa información estadística sobre los datos que le pasé para describir. Por ejemplo, si yo hago la sumatoria de todos los datos, me dice que somos nosotros en todo el país 46.044.703. Esa es la población de Argentina de acuerdo al censo del año pasado, ¿sí? Si yo pido que me calcule la media de la población, ¿sí? Me hace ese valor medio que, bueno, no sé si da demasiada información, decir que en promedio en las provincias hay 1.918.529 habitantes, ¿sí? Quizás para otro tipo de datos tenga algún otro valor o algún otro sentido calcular la media, que aquí donde hay grandes centros urbanos y hay distintas formas de distribución de la población, ¿sí? Y describe, Profe, ¿sí? Como les dije, sí, sí, sí. consulta, ¿y se puede hacer la suma o la media, pero de, o sea, algunas, o sea, no que sea total? Sí, vos tendrías que acá hacer la segmentación de lo que vos querés para aplicar. Viste que vimos cómo segmentar o cómo quedarnos con algunos datos, O ¿sí? sea, Entonces vos a eso, tendrías, de la misma forma. ajá, sí, sí, como hacíamos hoy, Ah, hoy perfecto. vimos cómo quedarnos con algunos datos, sobre esos datos que te quedás haces la suma, o haces la media, o haces la descripción. No sobre todos, sino sobre los que vos querés, que lo vimos hoy, cómo segmentar y cómo quedarnos con algunos valores, lo colocábamos entre corchetes a la segmentación o los valores que nosotros queríamos. Un poquito atrás, es más fácil visualmente. Acá, fíjense, esta es una manera, para 3, 7 y 2, bueno, acá sobre esto podría querer el promedio, podría querer la media, o podría querer algún dato estadístico, ¿sí? Acá aplico a estos datos de población la sumatoria, ¿sí? O si hago la segmentación de 3, 2 puntos al rango que yo quiero, a 7, tomaría 3, 4, 5, 6, y hasta ahí, porque el 7 no entraría, y sobre esos hago la sumatoria, hago la media, o lo que a mí me interese calcular. Fíjate que me devuelve como una serie de la serie original. Gracias. De nada. Y bueno, y la descripción, como les decía, el conteo, ¿sí? La media, el desvío estándar, sí me los da en notación exponencial, digamos, notación científica, me lo da, no me da los datos en los millones y usa notación científica para los valores, para que todos tengan el mismo formato, ¿sí? Como hay valores que son muy grandes, otros valores que son más chiquitos, y fíjense, este es un 24, la media me da en el orden de los millones, ¿sí? Entonces, utiliza la notación científica para darles a todos el mismo formato, bueno, va a cambiar en este caso el exponente, ¿sí? Se trata de formatear los datos para visualizarlos de la mejor manera posible y no que queden datos muy grandes contrastados contra datos muy pequeños. Eso nos permite la mejor visualización. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar las estadísticas, ¿sí? Con Describe, esto que acabo de hacer acá, yo genero mi estadística con Describe y después, me fui para atrás, y después puedo acceder al valor estadístico que yo necesito, ¿sí? Por ejemplo, la media, ¿sí? Y accedo a estos datos de Describe, yo acá directamente los puse en un print, ¿sí? Entonces los mostré, no los guardé en mi programa, ¿sí?
simplemente los generé y lo mostré. Pero acá yo los genero y los guardo en una variable X. ¿Sí? Entonces ya tengo esa información registrada. Y después la quiero mostrar y digo que el valor medio de la población en las provincias es, y muestro ese X-min. ¿Sí? Fíjense que acá me mostró ese valor medio, y acá está redondeado el valor, faltaría un round acá falta escribirlo para que lo muestre, mostramos la media, daba con más decimales, me muestra ese valor medio y lo accedo a través de X. Y así podría mostrar el tamaño y podría mostrar los otros estadísticos que a mí me interesan. Y no sé si ustedes notaron, cuando empecé con el ejemplo, que yo no lo mencioné justamente a propósito porque íbamos a llegar hasta acá, que las series también tienen un atributo nombre. ¿Sí? Yo puedo darle un nombre a esa serie, ¿sí? A través del método name, y que en este caso le puse ejemplo, y puedo mostrar ese nombre y me va a mostrar cuál es el nombre de la serie. Y en este caso era la segunda línea. ¿Sí? Yo generaba a partir de mi diccionario la serie y acá abajo le ponía un nombre, ¿sí? Población por jurisdicción, ese es el nombre que le puse, y ese nombre se va a mostrar al final. ¿Sí? Si no tiene No se escucha. Hola, ¿se escucha? Ahora sí. Ahora sí, sí, se desconectó. Son más agresivos, sí, sí. De golpe, así, break. Sí, se desconectó y tardó en enganchar el paquete de datos. Para enganchar con datos, otras veces me ha pasado y enseguida engancha, esta vez demoró en proponer el paquete. Francisco Albrecht quedó como anfitrión. Le pido que si puede me pase el control de la sala, por favor. No sé si está Francisco. Si no, bueno, yo trato de seguir, creo que me permite presentar, pero después cuando pueda voy a necesitar que me pase el control de la sala. Porque pasa eso con el problema de Zoom, es que si yo salí y volví a entrar, queda designo un anfitrión al primero que encuentre en la lista. A ver, esperen un momento. Bueno, quizás es justo la ocasión para hacer este break, que estamos en 51 y volver a las 20 para continuar con la clase. Si les parece, mientras yo trato de volver a conectar la presentación y eso que va a tomar unos minutos. Bueno, ya son las 20. Tenemos un inconveniente y es que yo no tengo, como no soy anfitrión, no puedo iniciar la presentación. Hay dos posibilidades.
que Francisco, que Albrecht, que quedó como anfitrión, me pase el control de la sala para continuar por Zoom, o bien armar un Meet y pasarnos, salir del Zoom e irnos al Meet. No sé si está Francisco. Bien. Bueno, sí, la otra opción es, porque yo, la sala de Zoom no es mía, digamos, porque el Zoom admite hasta 45 minutos, entonces es una sala de la universidad y no sé si hasta ahora estará el bedel para llamarlo y pedirle que me habilite otra vez. Sí, entonces la única opción y lo que yo puedo hacer más rápido es compartirles a ustedes un enlace de Meet y vamos al Meet como hicimos esta semana cuando no hubo clases, que anduvimos bien con el Meet. Así que yo les comparto acá el Meet y así va a ser lo más rápido, me parece. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Profe, disculpe, ¿y el link del Meet?